Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos jóvenes al CECITE Nuevo León. Les saluda el profesor Julio César Vázquez Ortiz. Soy docente del plantel García y es un placer compartir un punto de vista de la forma de impartición de mis clases con mis alumnos y espero que sea de agrado a todos ustedes en sus diferentes planteles. Vamos a tratar los conceptos básicos de geometría. Para esta ocasión tendremos que usar nuestro propio libro más una herramienta que ustedes van a estar viendo que se utiliza, que es una tableta Wacom 1031 que estaré usando para hacer las explicaciones de la clase y tener un poco de dinámica en nuestra actividad académica. Muchísimas gracias por su atención y espero que sea de su agrado. Entonces, la geometría se aplica a la resolución de problemas métricos. Cuando hablamos de unidades métricas derivadas del metro, estamos hablando de milímetros, centímetros, metros, kilómetros. Si hablamos de estas unidades, estamos hablando precisamente de contorno o perímetro de las formas planas, ¿sí? El contorno. Pero si hablamos de milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados o kilómetros cuadrados, estamos hablando de todo lo que contiene la forma geométrica plana. Pero si hablamos de unidades que se llaman milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, estamos hablando de que este objeto pues tiene volumen, ¿sí? Es una forma de volumen. Dentro de la geometría existen 4 geometrías. La primera que se llama la geometría plana, que es la que conocemos nosotros desde la primaria y en el kinder, que nos dicen triángulo, círculo, rectángulo, cuadrado, pentágono. ¿Y qué estudiamos aquí? Escuche, aquí estamos estudiando las propiedades de las superficies que son perímetros y áreas. En estas formas nada más puedo calcular perímetros y áreas, ¿sí? Y esto se llama geometría euclidiana gracias al honor del matemático griego Euclides de Alejandría. Si hablamos de la geometría del espacio, estudiamos a los cuerpos geométricos cuyos puntos no están en el mismo plano, es decir, son figuras de 3 dimensiones. Una forma de 3 dimensiones, si tú quieres verla, genera sombra. ¿Por qué? Porque es un cuerpo, escucha, que ocupa un espacio, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que tiene precisamente largo, ancho, alto o tiene forma de volumen o base, si te acuerdas en las formas que veías aquí, área de la base por altura, ¿sí? Entonces, una de las características es que estos objetos pues tienen largo, ancho y alto. La geometría analítica es algo que continúa después de este curso en tercer semestre y vas a estudiar las mismas formas geométricas, escucha, planas, pero ahora en un sistema de coordenadas, llámese XY, en donde los problemas geométricos ahora pueden resolverse mediante procesos o métodos algebraicos y representan precisamente grupos ordenados de puntos y que van a dar a la forma geométrica por la definición de la ecuación que te toca demostrar en su momento. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo una forma de un círculo con centro en el origen y la forma es x cuadrada más y cuadrada es igual a 4. Si queremos conocer un poco de la geometría descriptiva, la última, pues realmente estamos hablando de una forma de dibujo arquitectónico, ¿sí? Entonces vamos a estudiar los cuerpos en el espacio. ¿Quiénes son los del espacio? Estos que son de 3 dimensiones, pero mediante proyecciones en el plano o sobre determinados planos. Si te das cuenta, aquí tenemos un objeto que lo estamos viendo
de costado, de lado, por arriba y en una perspectiva en un diferente ángulo. Aquí tenemos, por ejemplo, una casa, ¿verdad? Que está ahí, pero si te das cuenta, quiere salirse la forma tridimensional sobre este plano. O sea, vamos a decir que es una representación que trata de salirse de este espacio y la tenemos ahí visualizando. Pero recuerda, este objeto tridimensional está habitando sobre un plano, llámese hoja, pantalla, un elemento que solamente tiene largo y alto. Y ahí está este objeto tridimensional, es decir, un cuerpo en el espacio mediante la proyección en un plano. Vamos a hablar de los conceptos no definidos en geometría. Fíjate que tenemos que hablar de tres elementos. Uno se llama el punto, la línea y la recta. Y son fundamentales y digo no definidos o primitivos. Hay palabras, no hay palabras muy sencillas para definirlos, pero haremos la manera intuitiva para darles un significado. Mira, es un concepto geométrico no definido que carece de longitud, anchura y espesor. Ah, ¿quién es? Esto se llama el punto. No tiene longitud, no tiene ancho y mucho menos espesor o profundidad. Oyes, posee longitud, pero carece de anchura y de espesor o profundidad. Entonces esto se llama precisamente la línea. Y esto puede ser representado por un paralelogramo. Escucha, un paralelogramo, pues eso es un objeto que está formado por dos pares de paralelas. Aquí están. Esta paralela se parece a esta paralela y esta se parece a esta. Entonces este es un paralelogramo y hay tres puntos contenidos en el interior que no están alineados. Vamos a llamarle A, B y C. Entonces si no están alineados o puede formarse por una letra griega, vamos a poner aquí la letra, ¿qué sería bueno? La letra omega. Entonces decimos que esto es un plano. Recuerda, los puntos no deben estar alineados. ¿Sí? Los puntos deben estar contenidos y dentro de este paralelogramo y le vamos a llamar plano. Vamos a visualizar la línea. Las líneas son precisamente conjuntos de puntos y se puede clasificar en dos tipos de líneas, la línea recta y la línea curva. Una de las características de la línea recta es que es precisamente aquella que tiene todos sus puntos en una misma dirección. La recta no tiene límites, no se conoce su punto inicial ni su punto final, por lo cual es posible prolongar por cualquiera de sus dos extremos, es decir, que su longitud es infinita. Y aquí vamos a hacer una pequeña observación. Entonces, si estamos hablando de un objeto que todos sus puntos, si le diéramos un zoom, nos daríamos cuenta que son todos puntos perfectamente ordenados, así cuando estabas en la primaria y te decían, niños, tomen su distancia y colocaban su brazo en el extremo del compañero y formaban una línea recta. ¿Sí? Entonces, lo mismo que está sucediendo aquí es precisamente que todos sus puntos apuntan en una misma dirección. ¿Sí? Ahora, hay que aclarar, en las formas matemáticas hay formas abstractas para poder decir todo este contexto en una sola forma simbólica. Entonces, si volvemos a la definición, te vas a dar cuenta que esto es posible prolongarlo por cualquiera de sus extremos. Por eso la naturaleza de estas cabezas de flecha, y nosotros tendemos que escribir la simbología
abstracta de este objeto sin necesidad de escribir todo, aquí se lee que es la recta que pasa por el punto A y B. ¿Sí? Regresamos a la definición. La recta no tiene límites, no se conoce su punto inicial ni su punto final. Entonces, aquí volvemos a este concepto de que es la recta que pasa por los puntos A y B. Estos dos elementos son equivalentes, los dos son válidos. Y ahora hay una tercera forma de nombrar cuando la recta tiene un nombre particular. En este caso, si te das cuenta, aparece la letra minúscula. Si te das cuenta, aquí es un punto relativo por donde pasa. Aquí ya tiene nombre en especial. Por eso se llama la recta M. Recuerda, cuando tiene nombre particular, pues resulta que se coloca una letra minúscula, pero cuando se menciona que pasa por un lugar, tenemos que usar precisamente los puntos que se nombran con las letras mayúsculas. Ahora tenemos que hablar de otros dos conceptos. El primero es el semirrecta o rayo. Fíjate que la semirrecta y rayo es precisamente cuando una recta se traza un punto en cualquier lugar que le vamos a llamar origen y la recta queda partida en dos partes. ¿Cómo puedo llamar esto? Pues se llama semirrecta o rayo. Pero si observas, una vez más, con la definición que tenemos, el origen es el inicio. ¿Sí? Este es el inicio y pasa, escucha, por un punto que en este caso se llama P. Y digo pasa porque no se detiene, continúa. Lo mismo sucede aquí, este es el inicio, mira, observa, es el punto I, y pasa por el punto Q y continúa. Inicio y pasa. Entonces te vas a dar cuenta que la semirrecta, ¿dónde comenzó? Comenzó en O y pasa por P y continúa. ¿Sí? Es decir, tenemos que decir de dónde inicia, por dónde pasa. ¿Dónde inició? Aquí, en O. Por eso tenemos ahí este pequeño tope, vamos a llamarle así, en la parte inicial, porque de ahí está comenzando, de ahí parte desde el origen, pasa por P y continúa. Lo mismo sucede aquí en este espacio que tenemos aquí. ¿Dónde comienza? Comienza en O y pasa por Q. Pero volvemos a decir, mira, este topecito me está diciendo que arranca precisamente en O y pasa por Q. Aquí hay que arreglar estos elementos que tenemos en nuestro libro, precisamente por las propias características del Word, y quedaría así. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué sucede ahora cuando estamos hablando de un segmento de recta? Un segmento de recta quiere decir que es un pedacito, ¿verdad?, a un objeto, en donde queda marcado por el punto A y B, y todos los puntos que quedan comprendidos entre ellos forman precisamente el segmento de recta. Aquí está la forma escrita de segmento de recta, pero la otra forma es esta. Fíjate, comienza en A y termina en B. Entonces, el objeto que estoy hablando, ¿dónde comienza? Comienza en el punto A y ¿dónde termina? En el punto B. No hay continuidad antes ni después, solamente después de A y antes de B. A eso se refiere. Espero que vayamos asimilando la forma abstracta que esconde estos tipos de lenguaje. Continuamos con las características de la recta. Por ejemplo, la recta es la distancia más corta que existe precisamente entre dos puntos. Mira, aquí tengo el punto M
y el punto N. Entonces te vas a dar cuenta que aquí tengo una distancia entre esto, tengo otra distancia, pero la distancia más corta entre estos dos puntos resulta que es la línea recta. También, fíjate que entre dos puntos solamente puede pasar una recta. Y por un punto pueden pasar un mundo infinitos de rectas. ¿Sí? Y entre dos rectas, cuando coinciden dos puntos de ellas, quiere decir que las dos rectas coinciden en toda su magnitud. Y aquí observa, fíjate que está en minúscula, quiere decir que la recta 1 o la línea 1 o la recta 2, te vas a dar cuenta que tiene su nombre particular y coinciden todos los puntos de ella. La quinta característica de la recta, pues aquí tenemos que hacer también otra observación en la definición. Fíjate que dos rectas distintas pueden tener un punto en común o también no pueden tener un punto en común. Cuando tienen un punto en común, quiere decir que las líneas se cruzan en un lugar. Si se cruzan, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que ese cruce sea perpendicular, es decir, que el ángulo que forman entre ambas rectas es de 90 grados o son perpendiculares. ¿Sí? Y la forma perpendicular se va a colocar una especie de T invertida. Recuerda, tienen un punto en común. La otra forma de la recta que tiene un punto en común se llama oblicua. Y estas dos rectas precisamente se caracterizan porque sus ángulos no son perpendiculares. El primero te vas a dar cuenta que es menor de 90 grados y el otro es mayor de 90 grados. Aquí puedo mencionar el ejemplo de unas tijeras. Te vas a dar cuenta que la posición que tú colocas los deditos para poder hacer el corte, te vas a dar cuenta que siempre son menores de 90 grados y la distancia que está aquí es precisamente más de 90 grados. Si quieres recordar en otra forma, mira, si es menos de 90 grados quiere decir que esta forma es un agudo. Y si esto es más de 90 grados, tiene que ser un obtuso. ¿Sí? Tiene que ser mayor de 90, pero, escucha, menor a 180 grados. Entonces, dos rectas tienen un punto en común. Si tienen un punto en común, solamente existen dos posibilidades que sean perpendiculares u oblicuas. O, como dice aquí mismo, no pueden tener un punto en común. Si no tienen un punto en común, te vas a dar cuenta, quiere decir que estas rectas son paralelas. ¿Sí? El mejor ejemplo de las formas paralelas es la vía del ferrocarril. La distancia que mide las vías del ferrocarril tiene que ser la misma. ¿Qué pasaría si en ese ferrocarril pues dejaran de ser paralelas? ¿Qué tal si esta se cierra o se acerca o esta se aleja? Va a aparecer un accidente. ¿Por qué? Porque el ferrocarril solamente se desplaza sobre sus dos rieles. Entonces, ¿cuándo se van a juntar estas rectas? Nunca. Ni desde su inicio de las vías del ferrocarril hasta el último lugar que llega el ferrocarril, nunca se junta. Es una de las características. Entonces, si no tiene ni un punto en común, quiere decir que eso es paralela, ¿sí? Quiere decir que la distancia entre ellas siempre va a ser la misma y además nunca se van a cortar por más que se prolonguen. Y te vas a dar cuenta que la forma simbólica de ellas es precisamente mantener dos rectas apuntando en forma vertical. Vamos a hablar del punto medio en un segmento recto o segmento de recta. Es único. Mira, si esto es un segmento de recta, comienza en M y termina en N. Y
te vas a percatar que solamente existe un punto medio. Y hay una mitad y acá hay otra mitad. O sea, hay dos mitades, pero solamente existe un punto medio. Entonces, es lo que vamos a aclarar referente a esta condición. Por un punto de una recta se puede trazar una perpendicular a ella y solamente una. Mira, aquí tengo la recta, observa con la letra minúscula 1, que corresponde a esto, y este es un punto de toda esta recta. Y en este punto yo puedo trazar solamente una recta perpendicular. ¿Por qué? Porque estamos en el plano. ¿Sí? Esto no va a salir de la hoja, sino al contrario, se puede mover sobre la longitud de la hoja. Número 8. Por un punto exterior a una recta existe una y solo una perpendicular a ella. Mira, aquí otra vez tengo la recta y aquí tengo un punto exterior a esta recta y entre este punto y esta recta solo podemos trazar una perpendicular, ¿sí? Y ahí está representada. Las líneas curvas, como te dijimos desde el principio, las rectas y curvas tienen la siguiente característica. Esto está generada por un punto que está cambiando constantemente de dirección, ¿sí? Está constantemente cambiando de dirección, no se mantienen perfectamente ordenadas, sino como dice, están cambiando de dirección. Dentro de las definiciones de las líneas curvas hay que observar lo siguiente. Fíjate, aquí tengo segmentos de recta. Segmentos de recta que te vas a dar cuenta que aquí comienza y termina en otro lugar diferente. No se junta el punto inicial con el punto final. Si no se junta los segmentos de recta, estamos hablando de una línea quebrada o poligonal, que es precisamente que se forma por varios segmentos rectilíneos que siguen diferentes direcciones. La característica es que jamás se junta el punto inicial y el punto final. Pero ¿qué sucede si esas rectas que teníamos, segmentos de recta, se juntan? Entonces te vas a dar cuenta que estamos formando una forma geométrica que le vamos a llevar polígonos porque tenemos muchos lados. Entonces la figura formada por una línea quebrada, cerrada, escucha, cerrada, quiere decir que donde comienza, ahí termina. Se le llama polígono, donde las líneas reciben el nombre de lado y los puntos comunes de los lados se llaman vértices. Este es un vértice, 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 vértice. Y tenemos la línea mixta que está formada precisamente por segmentos curvos y rectos o viceversa. Aquí tengo una forma curva y luego continúa un segmento de recta. Y por último tenemos que hablar de la forma, de la posición que tiene una recta y un plano. Y la recta y el plano son paralelos, ¿sí? Quiere decir que si este plano y esta recta son paralelos, la distancia entre ellos siempre va a ser la misma. Entonces, ¿cuándo se van a tocar? Nunca, porque precisamente son paralelos. Entonces, la recta y el plano son paralelos cuando la recta no tiene ningún punto común en el plano. La recta que corta un plano, te vas a dar cuenta que cuando la recta atraviesa un punto, y como es la recta, como dijimos, tiene un principio, no se conoce, tiene un final, no se conoce, quiere decir que atraviesa de manera infinita, continúa y solamente existe un punto en común. Entonces decimos que la recta corta al plano. Pero cuando la recta está contenida en el plano, te vas a dar cuenta que todos los puntos que forman a la recta, esos puntos están contenidos en el plano. Aquí te puedo mencionar un ejemplo
tal vez no muy grato, pero cuando tú subes a un camión y te encuentras un vidrio rayado precisamente por el uso de una piedra, te vas a dar cuenta que el daño es permanente en el vidrio y el rayón ya forma parte del vidrio. Aquí te vas a dar cuenta que todos los puntos que yo tengo que definen a esta recta forman parte de este plano, o sea que no hay forma de separar a ambos. Bueno, pues llegó el momento del final. Espero que la participación de tu servidor haya ayudado a aclararte definiciones. Estamos creando una colección por diferentes maestros, aportando sus propias experiencias en sus clases y espero que ayude a complementar lo que propio te toque con tu maestro en tu lugar de origen. Me despido. Soy el profesor Julio César Vázquez y soy profesor de matemáticas en el plantel García 1. Así que muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches.